en Génesis, ¿sí? El primer libro de la Biblia. Y vamos a leer el capítulo 41, ¿sí? Y lo vamos a encontrar con el nombre de Dios. Y lo vamos a encontrar también con las dificultades y las luchas que encontró en el camino él también, como hijo de Dios. Génesis capítulo 41, vamos a leer el 17 al 21. Amén. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas gruesas de carnes y hermosas en apariencia, que pasían en el prado, y que atrás de 7 vacas subían después de ella 7 vacas blancas y de muy feo aspecto, tan extenuada que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala. No habían engordado, sino que se habían comido la vaca gorda, como al principio. Y allí yo desperté. Despertó el faraón de ese sueño. Ahora vamos a ir al versículo 25. Y dice: entonces respondió José a Faraón: el sueño del faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas 7 años. Tenía 2 sueños. El sueño es uno, es el mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que responde a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ello seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísimo. Y el suceder el sueño Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura en hacerlo. Hermano, yo creo que acá tenemos que rescatar una gran enseñanza para nuestras vidas. Amén. Y quiero decir que cuando muchas veces Dios viene a tu vida con una gran abundancia, con una bendición, trata de atraparla, ¿sí? Trata de analizar a la luz del Espíritu esa gran abundancia, esa bendición que Dios te dio, para que eso perdure, para que pueda permanecer en tu vida, para que pueda permanecer en tu hogar, para que pueda permanecer en tu familia. Allí estaba un gran estratega, un hombre de Dios, José. ¿Sí? Dios lo había apartado desde su niñez. Había crecido con sus hermanos. Sus hermanos no eran demasiado buenos. No tenía demasiados consejos, pero quizás en lo último
él había aprendido algo, que sus hermanos tenían que salir a trabajar, y él era el más pequeño de los que estaban allí. Y José, viendo salir a sus hermanos, quizás aprendía algo, que mi padre los hacía levantar temprano para cuidar los animales, para estar cosechando, no sé, para estar sembrando, todos los trabajos que se realizaban. Pero ¿qué pasaba? Ellos eran grandes y él era pequeño. Dice que él miraba el trabajo de sus hermanos y el lugar que ellos tenían. ¿Por qué? Porque quizás en la mesa servían primero a sus hermanos mayores, porque quizás comían la mejor porción, porque ellos eran los que desgastaban su cuerpo trabajando. Y José habrá deseado muchas veces estar en el lugar de ellos, como nosotros cuando muchas veces somos pequeños. Yo fui el menor de mis hermanos y quizás me he llevado algunas cachetadas de ellos también, pero quizás no porque me portaba mal, sino porque era el mimado de mi madre. Más allá que yo era muy delgadito, muy menudo, muy chiquito, y mi madre apartaba la comida más tierna, más, ¿cómo le puedo decir?, con menos condimentos, para ayudarme a crecer, porque era bastante enfermo de mi estómago. Mi esposa me conoció siendo joven, recién casado, todavía sufría de mi estómago. Y mis hermanos, cuando veían que mi madre apartaba un pequeño plato para mí, decían: claro, sí, tu hijito querido. Y yo deseaba hacer lo que ellos hacían, que ellos salían, se iban, tenían permiso, no pedían permiso, se iban igual. Y yo los miraba. Y quizás José miraba de la misma manera. Y su padre lo tenía controlado. Controlaba inclusive para que no se juntara mucho con sus hermanos, porque los padres siempre saben lo que sus hijos hacen. Y los hermanos de José no tenían buenas compañías, decían buenas cosas. La Biblia nos cuenta. ¿Y sabe? Pero él aprendía. ¿Y sabe qué hacía? Rescataba lo bueno y lo malo lo desechaba. Y él siempre obedecía a sus padres. Y Dios comenzó desde muy jovencito a mostrarle. Le dio visiones, le dio sueños. ¿Sí? Pero no sueños de dormir hasta las 12, no. Sueños de cosas a realizar en el futuro. Y él empezó a mirar con sus ojos las cosas buenas que Dios tenía. En la obediencia, Dios le bendijo. ¿Sí? En la sumisión a sus padres, Dios le bendijo. Pero ¿qué pasó? Dice que Dios comenzó a mostrarles las cosas que él iba a hacer con su vida. Tuvo un sueño y dijo que había soñado un grupo de espigas. Y había otra espiga pequeña en el medio, y las espigas más grandes, dice que se inclinaban a las más pequeñas. Después tuvo el sueño de que soñó el sol, la luna, las estrellas, y que también se reunían al pie del más pequeño. Y el padre le dijo: ¿qué quieres decir? ¿Que aún yo y tu madre y tus hermanos no vamos a humillar a ti? Los hermanos empezaron a tener celo, pero él empezó a crear en su mente y en su corazón una visión amplia de todo lo que Dios le mostraba. Hermano, ¿qué es lo que Dios te está mostrando? Quizás eres pequeño, quizás eres el menor, tienes muchos sueños para realizar. Sueñas tener una familia, una casa, ser bendecido, ser prosperado. No te detengas. Que ninguna circunstancia adversa te haga detener, ¿sí? Pero serle fiel al Señor. Busca de
espiritual de Él, porque los sueños se van a realizar en tu vida. Yo siento de esta manera que viene una gran bendición. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tómalo para tu vida. ¿Saben? Llegó el momento de José, pero llegó el momento más duro de su vida. ¿Sí? Sus hermanos salieron y José fue enviado de su padre a ver a sus hermanos. Era como muchas veces cuando una persona sirve a Dios, cuando una persona se esmera en el trabajo de Dios, cuando una persona desea estar en la iglesia, ¿sí? Y comienza a buscar de estar en todo, de preguntar qué hace falta, qué se necesita, cómo sigo. ¿Qué hace falta? O viene y comienza, y todos piensan y dicen, oreja del pastor, alcahuete del pastor. No, no es así. No eres alcahuete de nadie. Tú eres una hija, un hijo de Dios. ¿Amén? Tú eres una persona que necesitas estar en comunión con Dios. Dice que cuando nosotros tenemos malas compañías, ¿sí? Cuando hay malas compañías, hay malas conversaciones. Y nuestras buenas costumbres comienzan a corromperse, ¿sabía? Se corrompen las buenas costumbres por causa de las malas compañías, de los malos comentarios. Entonces, cuando uno busca la comunión con Dios, ¿saben que está buscando algo bueno? José buscaba lo mejor, pero fue traicionado por sus mismos hermanos, porque no aceptaban de que José los mirara, que José les llevara las nuevas o las novedades de ellos a su padre, y lo tomaron. Algunos de ellos querían matarlo, pero hubo uno de ellos que le enseñó algo a José, lo defendió. Cuando sus hermanos se descuidaron, lo sacó de aquella cisterna de donde lo habían tirado, de aquel pozo, para que no muriese. Y él valoró eso también. ¿Usted cree que no lo miró? Sí, rescató lo bueno, que alguien había podido ayudarlo. Era uno de sus hermanos que luchó contra la adversidad de los otros, contra José, y lo defendió. Pero cuando pasaron los ismaelitas, ellos lo vendieron como esclavo. Lo vendieron como esclavo, y quizás esa fue la salvación de José. Irse de medio de sus hermanos. Pero fíjate, ellos no tuvieron visión. Si ellos hubieran entendido la visión de José, lo hubieran retenido cerca de él. ¿Será verdad? Este tipo va a ser grande, ¿sí? Como muchas veces hay familias que dicen, no, este es inteligente, y se juntan los hermanos mayores, el padre y la madre. Dice, ¿alguno de ustedes quiere ser un gran hombre, una gran mujer? ¿Cuál de ustedes quiere seguir el nivel terciario? Dice, no, déjame, yo demasiado que terminé el primario. El otro dice, no, déjame, ya demasiado que terminé el secundario. Pero hay uno que dice, yo no sé, a mí me gustaría llegar a una profesión, algo, recibirme de alguien, ser alguien en la vida. Y la familia se junta y dice, mira, de todos nosotros este quiere estudiar, ¿por qué no lo ayudamos? ¿Sí? Porque si trabajo, no voy a tener demasiado tiempo para estudiar. Si estudio, no voy a poder cumplir con los salarios de mi trabajo. Tengo algo que cumplir. Trabajaré en lo que pueda, en el tiempo que pueda, pero me dedicaré a algo. Quiero ser alguien. Entonces se junta el papá y la mamá, los hermanos, y dicen, bueno, mira, José, hacemos una cosa. Queremos que vos te dediques
solamente a esto, ¿sí? Que llegues a ser un abogado, un doctor, un ingeniero, un arquitecto, no sé, algo. Y lo ayuda. José no tuvo quien lo ayude, solamente Dios. Y sabes que como hijo de Dios yo te aseguro que aunque nadie te quiera ayudar, Dios te va a bendecir si tú te tomas de la mano de Él, amén. Pero tienes que ser un José. No que te tengas que llamar José, no. Las actitudes tuyas y la visión que Dios te dio tiene que ampliarse en tu vida. José veía desde otra manera. Te digo más allá de que él contaba la visión y lo que le pasaba. No era que él quería hacerse grande y que estaba mintiendo y que estaba diciendo algo que no le había ocurrido. Estaba contando lo que Dios le había mostrado. Publica la visión, dice, para que todo aquel que vea, escríbela en tabla, para que el que la lea corra detrás de ella. Dice. Eso es lo que hizo José. Y le tomaron bronca. Recuerdo que una vez un pastor me dijo, un pastor joven me dijo, ¿sabe, pastor? Yo te creo lo que Dios te dio. No sé si es bueno que se lo cuente a la gente, porque la gente es muy egoísta, hijo. Y te va a decir, bueno, será, no sé, debe ser mentira. Otro me dijo, si a Dios le revela a usted, que me revele a mí. Está bien, si estás cerca de Dios, Dios te va a revelar. Si vives lejos de Dios, jamás vas a escuchar la voz del Señor. Vive cerca de Dios. Él te va a dar sueño, te va a dar visiones y vas a oír su voz. ¿Sí? Vive cerca de Él. Vas a sentir los pasos de Él. Cuando vives cerca de Él, vas a sentir el calor de Él. Vas a sentir el olor de Cristo. Y aún se va a compenetrar en tu vida las actitudes y el perfume espiritual del cielo. ¿Sabes? En el cielo hay otro perfume que nadie se imagina. Pablo habla del olor de Cristo en la vida de los cristianos. Van a entrar a tu hogar, van a ver y van a sentir el ambiente. Acá hay algo. ¿Nunca entraste a un hogar y sentiste la paz? Sentiste como que algo, otra cosa te invade. Que no es el olor a comida, que no es el olor a una casa, que es algo diferente. Yo he entrado a lugares donde he decidido llegar y he encontrado esas cosas tan hermosas que no son de acá, son de allá. Amén. Y es lo que Dios quiere poner en tu vida, en tu hogar. Es lo que estaba en José. José estaba creciendo algo como... ¿Cómo se llama esa palabra, Pastor Andrés? Cuando llega a ser otra cosa. Sí, digo que de repente va pasando algo en la vida de la persona, ¿sí? Y se transforma en otra cosa. Y en las películas que ven moderna aparece, ¿sí? Muchas veces mutando, y como que va mutando y se va transformando en otro ser. Y la evolución espiritual lo transforma en algo como que las personas llegan a tu lado y te van a decir, pero hay algo diferente en vos. No van a saber qué, pero hay algo que está transformando tu vida, como que si fuera que te estás transformando y estás mutando a ser otra cosa, otro ser, que ya no perteneces aquí. Y esto es lo que sucede muchas veces en nuestra vida cuando nosotros le damos lugar al Señor. Era lo que estaba
José. José era uno más de sus hermanos y sus hermanos lo miraban de esa manera. Sos el más chico, andá al almacén, andá a hacer esto, andá con mamá, andá a meterte bajo las polleras de tu mamá. Una cosa así. José era uno más, pero dentro de él estaba creciendo otra cosa, ¿sí? El José, el cual se iba a mostrar y a revelar al mundo, porque hoy el mundo conoce la historia de José como un hombre puro, como alguien apartado para algo muy, pero muy especial. Fíjate, José no lo cambió el que sus hermanos los maltrataran. A José no lo cambió que lo tiraran y que lo metieran como esclavo. A José siguió obrando en él la vida que Dios había preparado para él. Cuando fue a la casa del Potifar, de ese hombre que después lo compra como esclavo y lo pone al frente de su casa, de sus bienes, ¿sí? No lo cambió, tenía todo. Aún podía haber abusado de la mujer de Potifar porque ella le pidió, pero aún así no cambió. No lo cambió tampoco la tentación. No lo cambió el tener el poder en la casa y hacer lo que se le hubiera antojado. No lo cambió. Siguió siendo José. Si no lo cambiaron sus hermanos, si no lo cambió la esclavitud, si no lo cambió, ¿sí?, toda la abundancia de ese general, pero aún así sufrió. Fue preso. La mujer lo mandó a la cárcel por no haber querido acostarse con ella. Sufrió la injusticia, la calumnia, la injuria y fue a la cárcel. Pero la cárcel no lo cambió. Dice la palabra de Dios, fíjate, que en cada lugar donde José estaba, dice, y Dios estaba con él. Cuando Dios está contigo, tu vida no cambia. Tu vida si cambia es porque va a cambiar para estar en una dimensión más elevada espiritualmente. ¿Sabes? Estaba en la cárcel. Y en la cárcel la vida de José seguía evolucionando para bien, creciendo espiritualmente, creciendo en la gracia de Dios. Dice que el jefe de la cárcel le dio todo el poder a José también, como Potifar. ¿Sabes una cosa? Tú tienes que tomar el lugar que Dios te ha dado, ¿sí? Pero de esta manera. De la misma manera que José, nada te tiene que cambiar la vida de un buen cristiano, de una buena hija de Dios. ¿Amén? Nada. Tienes que seguir siéndole fiel a Dios. Dice que José, estando así en la cárcel, era como el jefe de todos los presos. Y allí Dios también le usó la vida de José. Y ahí fue sacado, ¿sí? ¿Por qué? Porque le reveló el sueño del que estaba de compañero de prisión. Y de allí fue sacado también. Dios usó la vida de José. Y así se enteró el faraón que alguien le podía declarar los sueños que él había tenido. Que eran dos sueños, pero que era uno y era el mismo. ¿Saben? No te tiene que importar cómo será el gobierno de este año o de estos 4 años. Te tiene que importar que tú eres un hijo de Dios y Dios puede bendecir tu vida. Miren, si tendríamos ministro de Economía como José, que serían las naciones, ¿no? El faraón lo tomó, lo llevó a ese lugar, le declaró el sueño, le dijo: estos son los sueños que tuviste, es uno, ¿sí? Son 7 años de abundancia, la cual vas a tener abundante de comida, de bienes, de multiplicación.
Pero luego te van a venir 7 años donde la tierra, toda la tierra pasará un gran hijo. ¿Y qué debo de hacer para que eso no falte? Búscate personas que administren bien todos tus bienes para que en el tiempo de la necesidad no te falte. El faraón dijo: ¿para qué buscarlo si lo tengo delante de mí? ¿Para qué buscarlo si tengo el hombre que me declaró, ¿sí? Y que tiene la sabiduría de Dios para saber qué es lo que viene y qué es lo que tiene que hacer? El hombre de Dios tiene que ser de esta manera. La mujer de Dios tiene que ser de esta manera. Amén. Debe de saber controlar sus bienes, tanto espirituales como materiales, porque te podría hablar que en la vida espiritual sucede lo mismo. Hay tiempos espirituales en que la iglesia camina a pasos agigantados, y a veces, ¿qué pasa? No saber administrar lo espiritual que Dios nos ha dado. Comenzamos a deslizarnos a diferentes lugares de la vida, donde vamos desgastando y perdiendo todo lo espiritual que Dios nos ha dado. ¿Estamos conformes? Sí. Nos pasa que al estar tan tranquilo y tan bendecido, yo siempre reniego por este lado. ¿Por qué? Te voy a contar por qué. Porque a mí llega cualquier persona a la iglesia y deseo que esa persona sea bendecida, que sea cambiada. Y usted llegó, quizás ya despreciado. ¿Por qué? Porque me he volcado a la droga, porque me volqué a la vagancia, porque no tengo nada, porque ya no hago esto, no hago lo otro, y mi familia no me quiere tener más cerca de mí, ¿sí? Pero Dios comienza a bendecirme. ¿Y sabe qué? Nos sentamos con mi esposa y yo. ¿Viste cómo está cambiando tal persona? Sí. Y ella dice: bueno, ojalá que cuando esté bendecido, que cuando esté fortalecido en la vida espiritual y sus familiares comiencen a mirarlo de nuevo, wow, mirá, cambió. Todo lo que te echaron, lo que te dejaron, lo que te despreciaron, vuelven de nuevo. Y a veces tengo ganas de ir cuando están en las reuniones y decirle: vos lo despreciaste, vos lo echaste de tu casa, vos le dijiste que no servía y ahora no tienes de amigo de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios lo cambió, porque Dios le dio bendición. Y a veces tengo ganas de decirle a la persona: vos tenés que darte cuenta que Dios fue el que hizo lo bueno en tu vida. Porque cuando todos te dejaron, Él no se olvidó de ti, porque es promesa de Él. Y Él no falla sus promesas, ¿sabían? Hermano, José no se olvidó. ¿Quién había estado con él? ¿Sí? Y fue al faraón y administró sus bienes. No le faltó a él ni le faltó a nadie de los que rodeaban el entorno del faraón, porque en la casa del faraón, en el reinado del faraón, en el lugar donde Dios había puesto a José, no faltaba absolutamente nada. José había aprendido a administrar delante de Dios su vida y la vida de muchos de los que le rodeaban. De toda esa tierra tan extensa, Dios no le hizo faltar la bendición, porque le fue fiel a Dios. Y Dios estaba con José, y Dios estaba con él. Amén. Esto es importante en tu vida. Amén. ¿Sabes? Allí estaba José. Donde José estuvo, la bendición estuvo. Donde sus hermanos que lo habían despreciado, que tenían todo también, llegó el hambre. ¿Sí? Llegó el hambre. La bendición no estuvo en ellos, pero sí estuvo en José. Y José no los desamparó, porque tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. Y sabes una cosa, Dios quiere que tu corazón esté dispuesto en la presencia de Él, y Él te va a bendecir y va a seguir multiplicando tus bienes, pero no te alejes de Él. Amén. Solo cree, confía, y que donde tú estés, que puedas decir que Dios está contigo. Amén. No te olvides de dónde Dios te
José fue sacado de allí, del medio de un grupo de hermanos que lo odiaban y no lo querían. Hermano, la vida espiritual es igual. Cuando nosotros como iglesia decaemos y nos sentamos y nos quedamos en la conformidad, no somos multiplicados. José se había activado. José era un hombre activo. Él llegó a la cárcel y todo lo que hacían los presos era estar en prisión, sentarse ahí, esperar la hora de la comida, escribir en las paredes, contar los días que le faltaban. José dice que llegó a la cárcel y empezó a limpiar la celda de él, la celda de los demás, y le decía al jefe: ¿querés que te ayude a repartir la comida? ¿Querés que te ayude a manejar tal cosa? Él estaba habilitado para todo esto y estaba activado. Amén. No estaba conforme de estar en una celda y esperar los años de prisión. Decía acá: no me voy a morir, voy a estar vivo, porque Dios vive en mí, porque yo aprendía a vivir en la presencia de Dios. No se lo publicaba, pero la actividad de él y las actitudes de él decían todo lo que había recibido de Dios. ¿Cómo estás tú en las actividades de tu vida? ¿Eres así en el trabajo? Mira, yo aprendí algo en mi trabajo. Todo lo que en el lugar, en la sección donde me llevaban, aprendía. Se había que manejar las máquinas, se había que revisar las telas, se había que ir a una fábrica metalúrgica, sabía manejar un torno, sabía manejar una presadora, sabía manejar un balancín, sabía hacer todo lo que era de plano, tenía mis herramientas y podía hacer muchas cosas. Y a veces me preguntaban: ¿pero de dónde aprendiste? Dice: porque me recibí de tornero en una escuela técnica, porque hice unos estudios de dibujo técnico, porque sabía manejar un calibre, porque sabía manejar diferentes herramientas. Y miraba un ratito que manejaba una máquina y la perdía. Tenía voluntad de hacer algo. Me remuneraban bien. Me cambiaban el sueldo antes que a los otros. No me iba al baño a pasarme tiempo. Limpiaba mi máquina, sí, aun cuando mi máquina estaba en funcionamiento y tenía mucho tiempo que trabajar con un material, la limpiaba y a veces me cagaban. Me decían cosas los otros compañeros. Porque yo hasta veces había 2 o 3 viejitos que trabajaban en el torno y yo les juntaba todas las virutas y les limpiaba el torno de ellos. Y me decían cosas, como me daban una escoba, me daban un secador, mientras que vas para allá, andás secando el piso y barriendo por allá. Pero aún así, yo sabía que Dios me iba a bendecir. ¿Dónde estaba? Ya hacía mi trabajo. Aún cuando me estafaban, oraba a Dios y decía: Señor, te pido aún, Señor, por esos cuervos, ¿sí?, que comen la carroña de los demás, Señor, que ellos me traigan alimento. Y ¿saben? Eso me pasó. Una persona que me había enjuiciado, ¿sí?, y que me había robado, un día de necesidad, yo no tenía trabajo, y ese hombre vino. Me dijo: ¿haces trabajo todavía? Sí. No, me pareció un trabajo, pero no tengo quien me lo haga. Yo te lo hago. Al tiempo, yo entregué mi trabajo, me dio la plata, me pagó ahí enseguida. Lo que yo le cobré, me pagó. Al tiempo me salió el juicio que él me había hecho, me salió favorable y me pagaron el vehículo a mí. Dios hace así, hace como Él quiere. Pasaron 5 años. Había pagado una cuenta tremenda yo. ¿Y sabes qué? Siempre que iba, me decía: no tenemos los documentos para entregarte, no tenemos los documentos para entregar.
Entonces dije, haceme en un papel que yo te pagué todos los documentos. Numerámelo 1, 2, 3, 4, 5, los meses que yo te pagué, porque yo necesito. Y yo guardé ese papel en un lugar. Y ellos sabían que tenían todos los documentos y mi juicio para que le volviera a pagar. Y él me había dado un papel de cuaderno con la firma de él. Y ya habían pasado años y yo no lo encontraba. Y un día, buscando con mi esposa, lo encontramos. Y me dijo, ¿este papel lo tuyo? Sí. Ah, mira, estos son de los documentos que pagué, que me tienen en el juicio. Y el juicio lo entregué al abogado. Ah, Galera, dice, pero si usted tenía esto, pero como es una hoja cualquiera, está la firma del hombre, dice. Esto es lo que vale. Usted pagó. Y el tipo lo está enjuiciando por algo que usted pagó. Y perdieron el juicio. Porque estaba enjuiciando algo que no le correspondía. Cuando Dios quiere hacer algo, Él mueve cielo y tierra para que los hijos de Dios estén bien. Amén. ¿Sabes? A José le pasó lo mismo. José estaba sufriendo por una causa que no le correspondía, pero sin embargo, allí en la cárcel, allí donde él estaba, Dios estaba con él. Hermano, te quiero decir que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Solo te tienes que tomar de la mano de Dios, porque Él tiene la riqueza que tú necesitas. Amén. ¿Sabes qué? Podemos hablar tantas cosas de José, pero te quiero decir que comiences a pensar como José. Amén. Que vamos a tener un año de gran bendición. No sé si seguiremos 5, 6, 7, 8, 10 años de gran bendición, pero este año que Dios nos va a dar la gran bendición, debemos de atraparla. ¿Sí? Debemos de saber administrarla. Amén. Ya sea material o espiritual, tenemos que correr detrás de Él. Amén. Mira, este año vamos a proclamar, dijimos que Él tenía casas y autos para nosotros. Se lo vamos a pedir todo este año, porque quizás tengamos una gran casa de Dios en medio de todas esas casas que Él dijo. Amén. ¿Lo creen? Gloria a Dios. Póngase de pie. Vamos a estar orando y vamos a estar diciéndole, Señor, estamos aquí. Tú nos has puesto en este barrio, en esta ciudad. Amén. Sigue orando porque las puertas se van a cerrar.